Gracias por acompañarnos en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente a este viernes 11 de marzo del año 2016 y el tema que queremos poner a su disposición esta tarde es la discusión del tema de pensiones desde la perspectiva estudiantil. Me acompañan Aldo Sanabria, estudiante de Economía del ESEN, y Lenin Valle, estudiante de la Universidad del Salvador. Aldo, bienvenido. Gracias por estar en TVX. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ti por acompañarnos. Lenin, bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Les ofrezco una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Como sabemos, el tema de pensiones está en agenda pública. Es parte de la discusión de diversos medios de comunicación virtuales o medios de carácter impreso. Siempre vemos como una de las fuentes principales en este tema a los funcionarios públicos o escuchamos los posicionamientos de analistas económicos o posicionamientos de personas que están involucradas como parte de los actores inmersos en la dinámica del sistema de pensiones. Pero en esta oportunidad nos interesa tener el análisis desde la perspectiva estudiantil. Cómo lo abordan los estudiantes universitarios el tema del sistema de las pensiones y el proceso, la propuesta de reforma que ofrece en este momento el gobierno sobre este tema. En ese caso, como les mencionaba, nos acompaña Aldo Sanabria, estudiante del ESEN, y Lenin Valle, estudiante de la Universidad del Salvador, ambos estudiantes de Economía. Y para iniciar entonces nuestra discusión, Aldo, creo que es importante tener presente que nuestros amigos y amigas de la audiencia que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿cuál es el tratamiento de este tema en sus espacios académicos? ¿Cómo en la ESEN están abordando el tema de las pensiones? ¿Cuál es la discusión que se está haciendo en esa casa de estudios, Aldo? Bueno, la verdad es que este tema, como bien decías, es bastante sonado en los medios y cómo no se va a hablar de eso en las universidades. Pero lo que se trata de hacer no es meternos como una idea en específico o una manera de pensar sobre este tema, sino más bien la cultura de que nosotros averigüemos sobre el tema, nos documentemos y aprendamos a formar una idea propia. Porque la verdad es que las ideas construidas con el conocimiento son las que son capaces de llevarnos a una respuesta correcta. Esa es la parte, entonces, es tener formación desde las diversas fuentes que nutren el tema de las pensiones y así lo van desarrollando. ¿Hay materias en particular en donde ustedes ven el tema de pensiones, hacen algún tipo de ejercicio, algún tipo de investigación sobre este tema? Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de cursar políticas sociales en educación, salud y pensiones y lo que se hace es una revisión de la literatura extensa. Leemos autores como Carmelo Mesalao, que es un experto en políticas sociales, el sistema de pensiones en particular, entre otros, Nancy Orgueta de Fundaungo y otras organizaciones del Salvador, en las cuales, como te decía, nosotros leemos indicadores, leemos opiniones y a partir de eso nosotros, en una de nuestras tareas fue elaborar una propuesta sobre el tema. El año pasado ya se hablaba de una reforma de pensiones en la modalidad mixta, entonces nosotros fuimos delegados a hacer una investigación al respecto y emitir una opinión. Entonces, en esa materia nosotros aprendimos a investigar y a proponer ideas al respecto de este tema. Ok, perfecto, Aldo. Lenin. En el caso de ustedes en la Universidad del Salvador, ¿es parte del debate dentro de las asignaturas? ¿Cómo es parte de la discusión que se desarrolla entre los estudiantes, los docentes? Comentando un poco cómo es el debate. Claro, de hecho, no solo en las asignaturas, nosotros también como estudiantes universitarios, pues tratamos de involucrarnos lo más posible en este tipo de temas de país. En ese sentido, hemos estado trabajando desde el año pasado en una serie de foros que se han estado llevando a cabo en la Universidad del Salvador y también unos en la UCA. Son los foros de paraíso fiscal, se titulaban los foros, estuvo gente de Funden, estuvo gente en representación de la Universidad del Salvador y eran una especie de debates que ponían en la palestra universitaria los temas de país, ¿verdad? Para que la gente, al final, los estudiantes, pues pudieran tener la oportunidad no solamente de estar ahí, de ver cómo se manejaban o cómo manejan los expertos en la materia los temas, sino también que podamos participar y luego, a partir de esto, pues generar otro tipo de debates en los que seamos los autores principales, los estudiantes. Hemos estado trabajando, como dije, en esto, con Plataforma Global, por ejemplo, que nos ha apoyado bastante en los foros y bueno, en las cátedras pues es natural que lo veamos, pero tratamos de pasar de los libros, de la teoría a sentirlo, pues porque no hay nada como llevar la complejidad o de lo simple o de lo complejo a lo simple, ¿verdad? Y tratar de vincularlo con el quehacer y con el día a día de la gente y en esa medida pues genera más interés y por lo tanto el universo de planteamientos pues brota, ¿verdad? En la medida en la que hay más interés.
Entonces, por ahí es que nosotros Entrando hemos estado entonces, si trabajando. quieren, de lleno al tema, me gustaría conocer cuál es la postura que ustedes tienen al respecto actualmente sobre el sistema de pensiones. Aldo, ¿cuál es tu posicionamiento sobre este tema? Sobre la reforma. Sobre el proceso de reforma, así es. Bueno, yo pienso que, primero que nada, quiero hacer claro que ante los números que tenemos sobre el sistema actual, baja cobertura, pensiones súper bajas respecto a lo que uno esperaría, menos del 40% de nuestro último salario, un sistema excluyente, es necesaria una reforma, es necesario hacer un cambio. Ahora bien, el gobierno, en línea con esto, ha hecho su propuesta. Y aquí es donde viene lo importante para mí. Este debería ser una oportunidad para que todos los salvadoreños nos unamos y empecemos a aportar. En especial la academia debería de hacerse oír. Deberían de darle la importancia que se merece a la academia porque ahí está una fuente importantísima y valiosa de conocimiento. Ahora bien, si no se logra integrar a los distintos sectores de la sociedad, va a prosperar una reforma que no va a contar con el respaldo de la sociedad. Uno. Y dos, lo que va a pasar con el sistema de pensiones es incierto. Es incierto porque depende de cuestiones sociodemográficas, puntos económicos. Depende de nuestro crecimiento económico y sobre todo la disciplina fiscal. Entonces, el gobierno va a tener que ser mucho más transparente de lo que ha sido para que nosotros podamos respaldar esa propuesta de mejor manera. Lenin, en tu caso, ¿cuál es tu posicionamiento sobre el tema, la propuesta de reforma que el gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa en el caso del sistema de pensiones? Bueno, antes que nada, quizás coincido mucho con tu planteamiento. El sistema actual es un sistema excluyente, es un sistema lleno de muchos vicios desde sus orígenes. Es un sistema con muchos vicios. Creo que para poder hacer un planteamiento un poco más objetivo o un poco más concreto, sería necesario ver los enfoques que tienen los diferentes planteamientos. El tema de pensiones se puede abordar esencialmente de tres formas, ¿verdad? Como un negocio financiero, que es prácticamente como lo han estado abordando desde la última reforma a la fecha. Se puede abordar también como un problema fiscal, que es prácticamente el planteamiento del gobierno, y se puede hacer un abordaje un poco más completo, que es como un derecho social, como un derecho humano, que es un abordaje histórico, y considero que eso es lo que le falta al planteamiento hecho por parte del gobierno, ¿verdad? Aparte de que no estamos seguros con respecto al manejo que van a hacer de las pensiones, ¿verdad? Entonces creo que sí, insisto, coincido mucho con el planteamiento del compañero, en el sentido de que esta es una oportunidad para que la gente pueda opinar al respecto, pero no me limitaría solamente a la academia. Es decir, los académicos, pues está bien, ¿verdad? Estamos ahí, etcétera, etcétera, pero ¿a quién le interesa más este problema? Es precisamente a las trabajadoras y trabajadores, inclusive a las personas que se ven excluidas de este sistema de pensiones. Tenemos, por ejemplo, alrededor de 500.000 personas en edad de pensionarse y pensionadas jubiladas, solo tenemos alrededor de 160.000 personas. O sea, ¿cuánta gente está quedando fuera que está ya en edad de jubilación con este sistema? Entonces creo que es la oportunidad para hacer de esto un tema de nación donde la gente pueda opinar, pero verdaderamente la gente. Estamos acostumbrados, y qué bien, amén de estos espacios, ¿verdad?, en los que nos permiten a los jóvenes, en este caso, opinar sobre este tipo de temas. Estamos acostumbrados a ver a supuestos expertos en los temas, en los platós de televisión, hablando desde su perspectiva de comodidad sobre estos temas, pero la gente que en realidad sufre el día a día, la gente que vive con esas pensiones de miseria, pues no se les permite, de hecho, hacer ningún planteamiento, y creo que es necesario hoy por hoy, con esta puerta que se está abriendo en esta discusión, pues podamos hacerlo, ¿verdad? ¿Qué elementos, ya que lo ponen ustedes sobre la mesa, qué elementos faltan en la discusión actual? ¿Considera usted que se está reduciendo mucho la discusión de la propuesta de reforma de pensiones? Y entonces, si está de manera reducida, ¿qué elementos hay que incorporar en este debate, Aldo? Yo siento que el debate se ha enfrascado en materia fiscal. Digamos, el gobierno tiene una presión fiscal bastante fuerte. Para el otro año, 2007, se proyecta que se va a alcanzar el tope de la cantidad de SIP que puede comprar el gobierno. Entonces, la presión fiscal está ahí. Entonces, esta reforma
esta reforma, tal como se ha manejado desde el gobierno, que ha sido bastante hermético, más parece que es una forma de aliviar la presión fiscal de ahora y en el futuro, quién sabe lo que va a pasar. Entonces, yo siento que el debate debe trascender la materia fiscal y por eso deben insertarse diferentes sectores. Los trabajadores, súper importante, tienen que participar. Porque el tema del sistema de pensiones, viéndolo como una política social, debe integrar puntos de cobertura, de suficiencia de las pensiones para que mis pensiones sean dignas, para que yo no esté en el riesgo de la pobreza cuando esté en la vejez. Es decir, para estar protegido de las futuras contingencias. En ese sentido debe abordarse también, obviamente, el tema de que no sea excluyente, de que sea equitativo, que las mujeres no tengan que sacrificar cotizaciones por el hecho de estar embarazadas y de estar cuidando a sus hijos, por ejemplo. Que tengan la oportunidad de tener una pensión tan digna como los hombres, porque actualmente el sistema hasta en ese sentido es inequitativo. Los hombres en promedio tienen pensiones más altas que las mujeres. Entonces hay un montón de esferas que están quedando en el aire y que no se les está dando la importancia necesaria y se maneja eso como una medida de alivio fiscal y no una medida de política social, que es lo que en el fondo es un sistema de pensiones. ¿Qué elementos incluirías tú, Lenin? Ya nos daba una idea, Aldo, de verlo desde la perspectiva de política social, porque no lo estamos viendo para situaciones emergentes o a corto plazo, sino planificación sobre una población que en su momento pues, va a requerir de estos fondos de pensión. ¿Qué elementos le añadirías tú que no se están incorporando en el debate? Bueno, es necesario que no solamente participen los trabajadores, sino es urgente la creación de un instituto de pensiones autónomo que esté pues, dirigido por a quienes les compete directamente, que es las trabajadoras y trabajadores pues, de este país, ¿verdad? Claro, tiene que haber intervención del Estado, considero que es necesaria, pero ciertamente ni el enfoque ni el enfoque fiscal, ni el enfoque mercantil creo que son la solución. O sea, el enfoque que tenemos ahorita, que es el de negocio, o sea, ¿qué es eso? Es un negocio. No me parece que sea lo más adecuado, puesto que quita elementos bastante trascendentales con respecto a lo que tiene que ver con pensiones. Por ejemplo, se pasa de tener un principio, que era el principio de solidaridad intergeneracional, sí, para al ahorro privado. Y hay dos cosas aquí que entran en pugna. Por un lado, el principio de solidaridad intergeneracional te garantiza que las pensiones sean vitalicias en la medida que las trabajadoras y trabajadores que estén cotizando sea mayor la cantidad que la gente que esté pensionada. Entonces, un país joven te garantiza pensiones para los adultos, ¿verdad? Los adultos mayores que ya están en edad de hacerlo, etcétera, etcétera. Pero cuando se cambia de lógica, de esencia, entonces se pasa a un sistema de ahorro privado, las pensiones ya no son vitalicias, se acaba, ese cuchito en el que uno le está metiendo cada vez que cotiza, pues en algún momento se acaba. Y aparte hay que decir que ese mismo cuchito tiene una trampa, pues, porque quienes administran los fondos de pensiones no lo hacen gratuitamente, y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? No es gratuito. Nosotros vemos que es necesario un sistema de pensiones que pueda abarcar en la medida de lo posible ese enfoque social, que se universalicen las pensiones, sí, que se les pueda dar, todo eso no lo tiene la propuesta del gobierno. Hay gente en el sector privado, pequeños comerciantes, que no pueden entrar al sistema. Tenemos que hacer una pausa, Lenin y Aldo, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista pues entremos al tema de la propuesta del sistema mixto. ¿Qué nociones, qué interpretación tienen ustedes del sistema mixto, implicaciones de esto? Y hablemos también un poco del abordaje mediático que se ha hecho del tema de las pensiones, si les parece. Vamos Perfecto. A hacer una breve pausa y continuamos en su espacio de entrevista. Nos acompañan Aldo Sanabria, estudiante del ESEN, y Lenin Valle, estudiante de la Universidad de El Salvador. El tema que estamos discutiendo esta mediodía, discusión del tema de pensiones, perspectiva estudiantil. Volvemos en instantes.
Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista este viernes 11 de marzo me acompañan Aldo Sanabria, estudiante del ESEN, y Lenin Valle, estudiante de la Universidad de El Salvador. Y el tema que estamos abordando es discusión del tema de pensiones, perspectiva estudiantil. Ambos son estudiantes de economía ya en la fase final de sus carreras. Ahora me gustaría entonces que hablemos un poco de la propuesta que el gobierno ha formulado, sistema mixto de pensiones, en donde se habla del principio de solidaridad. ¿Cuál es tu reacción ante esto, Aldo? En principio, como decía Lenin, es cierto, nosotros es solidario intergeneracional porque los activos de ahora sostienen las pensiones de la población no activa. Está bien, en principio. Sin embargo, eso enfrenta presiones demográficas. ¿Por qué? Porque la pirámide demográfica tiende a invertirse. Hoy por hoy tenemos lo que se llama el bono demográfico, que vemos más jóvenes que población mayor. Sin embargo, el mismo Ministerio de Hacienda ha proyectado que eso en 2040 olvidémonos de eso, se va a invertir la pirámide. Y entonces, lo que va a pasar es que no van a haber tantos activos como para sostener las pensiones del jubilado. ¿Eso qué significa? En principio, en teoría, eso significa que las contribuciones que voy a tener que hacer al fondo público van a ser mayores. Entre otras cosas, para hacer sostenible ese sistema van a hacerse necesarias reformas paramétricas, como aumentar la edad de jubilación. Eso, tanto a Lenin como a mí, nos puede afectar como futuros contribuyentes. Entonces, por eso decía en un principio, lo que va a pasar con este sistema es incierto en materia demográfica. Por otro lado, en materia económica, el gobierno asume el riesgo de mantener estas pensiones, asume el riesgo de responder a las obligaciones de pagar estas pensiones. Pero, ¿qué puede pasar? Las crisis, quién sabe cuándo vengan, cuándo vayan. Entonces, Dios no lo quiera, entramos en un periodo de recesión y es necesario que el gobierno disponga del Fondo General de la Nación para quién sabe qué. Es decir, nunca sabemos qué contingencias vamos a enfrentar y hay un incentivo a ocupar los fondos que están ahí, que son más de 4.000 millones de dólares que van a ser transferidos de las AFPs al fondo público. Entonces, por eso decía que hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esta reforma, hay que ser más claros, más transparentes y hay que conocer los puntos de vista de toda la sociedad. Quiero retomar la idea que estaba mencionando hace unos instantes Aldo, Lenin, es sostenibilidad, un aspecto, pero también por otra parte el manejo que puede hacer o el rol que va a tener en este caso una instancia estatal para el tema de las pensiones. ¿Cómo ves estos dos elementos? Bueno, en cuanto a sostenibilidad, creo que habría que revisar bien si en realidad o en efecto tendría consecuencias negativas, por decirlo de alguna manera, el principio de solidaridad intergeneracional, pero vemos que sí es cierto que el principio de ahorro individual, ese sí trae problemas y creo que lo estamos sufriendo aquí, se sufre en España y se sufre en otras partes del mundo en las que se ha decidido privatizar el sistema de pensiones. O sea, hoy están colapsando en varios países del mundo y del primer mundo también. Entonces creo que habría que revisar eso. En cuanto al manejo que podría hacer el gobierno de estos fondos, son alrededor de 4.000 millones de dólares. Miren, cuando se privatizó el sistema de pensiones se dijo que se privatizaba porque el Estado es ineficiente per se, y hay que decir algo que es muy cierto: el Estado no es ineficiente per se, es la gente que está gobernando la que lo vuelve ineficiente. Y no nos extraña a nosotros, por ejemplo, cuando se privatizó las telefonías, mucho de la gente que estaban al frente de Antel pasaron a formar parte de las corporaciones que luego compraron el sistema de telefonías. Entonces, ¿cómo es que los ineficientes pasan ahora a ser eficientes desde el sector privado? Más parece, y eso creo que nos lo ha demostrado la historia, que es una excusa para poder privatizar y hacer un comercio de los derechos, como el derecho a la pensión digna además. Entonces, considero que ese tema es muy subjetivo, decir, no sabemos qué pueda pasar, que si el gobierno, eso creo que dependerá también de los agentes que estén al frente fiscalizando esto, y por eso, insisto, creo que debe de ser una autónoma
crearse una autónoma en la que los trabajadores sean los principales garantes de sus mismas pensiones, porque no puede ser de otra forma, ¿verdad? No podemos confiarnos en los que viven de la política y tampoco en quienes pagan las cuentas de los que viven de la política, que en este caso vendrían a ser los que están tocando el otro punto que mencionabas, que vamos a tocar aquí, haciendo un mal manejo mediático del tema de pensiones. Estamos viendo cosas que verdaderamente son para alarmar a la gente, ¿verdad? Y si quieren, entremos ya a ese punto que les había propuesto para la discusión, las campañas mediáticas, robo del siglo, por ejemplo. ¿Cuál es el posicionamiento que ustedes tienen ante el abordaje en medios de comunicación de estos sectores, la empresa privada y otras expresiones de organizadas del sector privado sobre el manejo del tema de las pensiones? ¿Cómo lo valoras tú, Aldo? Bueno, a mí sinceramente me decepciona ver en las portadas de los periódicos titulares "El robo del siglo". ¿De qué se trata esto? Se trata de asustar a la gente, de añadir incertidumbre, miedo, confusión. A mí no me gustan esos titulares. Por otro lado, el martes estaba viendo al ministro Cáceres, le preguntaron qué va a pasar con una persona que ha cotizado una X cantidad en su fondo de cuenta individual. ¿Va a pasar al fondo de reparto o qué va a pasar? Yo hubiera esperado una respuesta tan simple como, si gana menos de 2 salarios mínimos, todo su fondo va a pasar al fondo de reparto. Pero respondió de una manera bastante hermética. Empezó diciendo que la pregunta estaba mal hecha y que no debía concentrarse en eso. O sea, también necesitamos una postura del gobierno más inclusiva. Entonces, en el punto medio que tenemos, a mí me gustaría que en vez de esas portadas y que en vez de una actitud hermética, que nosotros viéramos en los medios, por ejemplo, se ha logrado un acuerdo integral con diferentes sectores de la sociedad y se está avanzando hacia una reforma que todos los salvadoreños estamos de acuerdo. Se están alcanzando puntos en común, todas las partes están ganando, estamos alcanzando una sinergia. Esos son el tipo de encabezados que me gustaría ver en los medios. Lenin, ¿cómo ves tú este abordaje mediático, considerando un aspecto, el tema de pensiones, así como otros temas, salario mínimo, política fiscal, entre otros, tiene un abordaje político? O sea, pasa un análisis político sobre esto. ¿Cómo ves tú el tema mediático? Me parece bastante vergonzoso, sonroja ver de hecho esas portadas, sonroja ver en los medios pasar comerciales de este tipo, ¿verdad? Alarmando a la población. ¿Y quiénes son? Pues en realidad, ¿quiénes son los que están financiando esta campaña? Porque es una campaña que no es barata, ¿verdad? Entonces, son la gente que se ha estado beneficiando de este sistema de pensiones espurio, porque es un sistema espurio, excluyente. Entonces, creo que no es lo más conveniente. Y también pasa algo. En la medida en la que la gente tenga menos información, en la medida en la que la gente tenga menos formación, en esa misma medida, ese tipo de titulares van a seguir calando en el ideario del salvadoreño promedio, ¿verdad? Si tuviésemos una formación y más acceso a la información como personas, como ciudadanía, creo que ese tipo de titulares fuesen rechazados por la mayoría de la población y no tuvieran ningún impacto en el ideario, como decía, ¿verdad? Entonces, la verdad, no comparto de ninguna manera ese tipo de ¿Consideran ustedes que este tema se quiere presentar solo eminentemente técnico? ¿Y por qué voy con esta idea? Eminentemente técnico en el sentido de dejar de lado asuntos que son obvios, condiciones de vida de la gente, la disposición de los fondos que va a tener para su vejez y el manejo de esos fondos para vivir la última parte, el último trecho de su vida, y se está enmarcando mucho en asuntos eminentemente técnicos. ¿Cómo ven ustedes? Porque claro, es una discusión que necesita indicadores, no lo estoy negando, pero creo que se le quiere poner demasiada complejidad a un asunto que nos afecta a todos y es muy cotidiano. ¿Cómo lo valoras, Aldo? Pues para mí el tema, digamos, un sistema de pensiones de por sí es complejo, porque hay un montón o sea, involucramos finanzas, involucramos la parte fiscal, económica, es un sistema bastante complejo. Sin embargo, o sea, para mí digamos, el núcleo sí es técnico, pero lo que se debería hacer es transmitir eso en conocimientos sencillos, llanos, al alcance de todos, porque de esa manera nos garantizamos que vamos a tener una población más informada. Una población más informada al mismo tiempo nos permite no caer en fanatismos, en polarizaciones, que es lo que está contaminando de peor manera todo este tema. Para mí ese es el grave error de cómo se está manejando este debate, porque se está manejando más que todo en la esfera política.
la esfera política y en la esfera fiscal. Eso no debería ser así. Debería enmarcarse más en partir de lo técnico, pero transmitirse de forma comprensible para el salvadoreño promedio. ¿Cómo consideras tú este punto, Lenin? La verdad es que esta es una maniobra bastante utilizada, no solo aquí en el país, sino en el mundo. Tratar de hacer ver de algo sencillo como algo que verdaderamente son poquitos los elegidos, ¿verdad? Los que lo entienden. Eso pasó cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, hablábamos de, o sea, envolver en tecnicismos cosas que se puedan explicar de forma sencilla para que la gente, como decía Aldo, no tenga acceso a esa información y no pueda forjarse una opinión de lo que está pasando. Me parece también que lo importante en todo esto es el enfoque con el que se aborde el tema de pensiones. Si no nos ponemos de acuerdo con el enfoque, nunca nos vamos a poner de acuerdo con las medidas que se van a tomar. Insisto, ni el enfoque de mercado, o sea, ni el enfoque privado, ni el enfoque fiscal son la solución. Pues vemos aquí gente que de verdad ya está en edad de jubilación y que los vemos pidiendo en la calle, pues, o sea, también el gobierno maliciosamente, pues, para mejorar sus estadísticas, han estado entregando en los últimos gobiernos una pensión, creo, no recuerdo cómo se llama, que son de $50 a las personas de la tercera edad y más pobres. En efecto, ayuda de alguna manera, pero necesitamos algo más digno y sostenible para esta gente, y esto solo se va a conseguir si entramos en esta discusión todas y todos, y principalmente, insisto, los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes están poniendo en juego su futuro, y nosotros también como próximos cotizantes, ¿verdad? Creo que tenemos que estar ahí y defender nuestros intereses desde el enfoque que más nos convenga, ¿verdad? Y que nos convenga como mayoría, ¿verdad? Entiendo que la polarización existe y no es algo que se da de forma subjetiva. La polarización es estructural, es un problema estructural. Desde la misma distribución de la riqueza estamos bastante polarizados como país. Entonces hay que entrar en otras discusiones. El tema de pensiones nos puede abrir la puerta para poner también las barbas en remojo, ¿verdad? También de quienes están financiando estas campañas. ¿Cómo es posible que puedan pagar estas campañas televisivas y no puedan o no quieran tener o no tienen la voluntad para aumentar el salario mínimo, por ejemplo? Tienen ganancias obscenas. Entonces creo que todas estas discusiones, todos se entrelazan y, insisto, lo importante es el enfoque. Si no nos ponemos de acuerdo con el enfoque, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con otra cosa. Sí. Y digo nos ponemos para sonar un poco incluyente, ¿verdad? Pero en realidad ni a Aldo, ni a mí, ni a ti te preguntan qué va a pasar con esto. Es muy poca la gente que decide en realidad. Estamos llegando ya al cierre de la entrevista, pero me gustaría tener una intervención más de cada uno de ustedes sobre un punto muy particular y me gustaría tener una posición muy concreta sobre esto. ¿Cuáles consideran ustedes que es el rol que tienen las universidades en esta discusión en este momento? ¿Cuál debe ser el rol que deben desarrollar las universidades, los espacios académicos en este momento, en este periodo de tiempo que se está abordando esta propuesta, Aldo? Es mínimo. De hecho, si acaso interviene algo así como académico, son los tanques de pensamiento, pero marginalmente, no son escuchados realmente. O sea, ponen tweets, hacen conferencias, pero no se están llevando a comisiones a discutir con el gobierno. Entonces, no es como que se estén tomando seriamente sus propuestas. Y eso que hay abundancia de estudios, de propuestas de parte de un montón de tanques de pensamiento y de organismos internacionales. Pero yo pienso que por lo menos las universidades deberían promover más la investigación. El financiamiento a la investigación en El Salvador es bastante pobre y así es bien difícil hacerse notar, hacerse escuchar. Y si no se hace escuchar con este sector tan importante, o sea que somos el futuro, digamos, del Salvador, es bien difícil que nosotros estemos contentos con lo que se nos está proponiendo. Es importante que esta es la oportunidad para hacerse notar de las universidades. Esta es la oportunidad para hacerse notar de los tanques de pensamiento. Pero debe haber un mecanismo de inclusión, deben haber oportunidades para hacerlo. Lenin. Considero que el espacio pues, se debe de gestar. Las universidades no están teniendo el rol que deberían. Creo que es una oportunidad para hacerlo, pero es muy difícil, de hecho, que
el gobierno o la empresa privada diga, vengan, queremos escucharlos. Creo que históricamente los espacios se ganan, no son cedidos, nunca han sido cedidos. Considero también que es necesario invertir más en educación. La única universidad pública de este país, del presupuesto de la universidad, solo el 0,9% se invierte en investigación. Y creo que ese es un problema. Tenemos un déficit presupuestario enorme en nuestra universidad, pero tenemos también problemas en salud, en seguridad. Mientras, insisto con el enfoque, mientras la gente que no se quiere ajustar el cinturón, que son los que más ingresos tienen en este país, no lo hagan o no se les obliga a hacerlo, todas estas carencias y deficiencias que tiene el país y esta crisis en la que nos encontramos no se va a solucionar. Pues. Entonces, y respecto a la pregunta, pues necesitamos tener más participación y amén de estos espacios que nos permiten expresarnos, ¿verdad? Muchas gracias. No, a ustedes por habernos acompañado. Aldo, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Gracias, Lenny, por habernos acompañado también y estoy seguro que en un próximo momento nos vamos a encontrar y vamos a seguir discutiendo este tema y la posición que tienen los estudiantes universitarios sobre esto. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos.